Pasamos ahora al tercer panel de esta sesión de hoy, que trata también un tema fundamental para nuestros países, como es el de capital humano para la economía del conocimiento. Con el fin de presentar este asunto tan fundamental, quisiera invitar al señor Alejandro Santo Domingo, director general de Quadrant Capital Advisors, quien nos hará una presentación introductoria de este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el privilegio de presentar el panel El capital humano para la economía del conocimiento. Como todos sabemos, las dos palancas más importantes para consolidar el crecimiento que ha tenido la región en los últimos años son la disponibilidad del capital humano y la fuerza de nuestros sistemas de innovación. En ese sentido, el papel del sector público y el sector privado son esenciales. La productividad es clave para el crecimiento de un país a largo plazo y, como hemos visto en los países asiáticos, la inversión en capital humano ha sido vital para su crecimiento sostenible en los últimos 20 años. Esta inversión marca una de las principales diferencias entre Asia y América Latina y los resultados son contundentes. El factor más importante cuando uno habla del capital humano es la educación. La educación empezando por el desarrollo infantil temprano, que provee los conocimientos para tener éxito en el trabajo. América Latina ha mejorado en temas de educación, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer para cerrar las brechas que tenemos en habilidades. Brechas entre las aptitudes que requieren los empleadores y lo que provee el sistema educativo y los programas de entrenamiento en América Latina. Tenemos que acercar los colegios y universidades a los lugares de trabajo. Tenemos que adaptar el sistema educativo a las demandas de los empleadores del siglo XXI. Debemos enfocarnos no solamente en el cubrimiento de la educación, sino también en la calidad de la misma. El segundo factor crítico dentro de la economía del conocimiento es el tema de la innovación. América Latina tiene que invertir más en sistemas de innovación y el sector privado juega un papel fundamental en este tema. Hoy, la mayoría de los fondos dedicados a la innovación en la región provienen de instituciones públicas. Esta inversión por parte del sector privado tiene que venir de la mano de políticas públicas que incentiven la innovación y sean coherentes con las metas de los inversionistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Santo Domingo. Pasamos ahora al desarrollo del panel de los empresarios sobre el tema de capital humano para la economía del conocimiento. En consecuencia, quisiera invitar a los integrantes de este panel. Quisiera comenzar con el señor Richard Blum, quien es el presidente del directorio y presidente de Richard Blum & Associates, una firma de administración de inversiones de capital estratégico a largo plazo. A continuación, quisiera invitar al señor Marcelo Clore, quien es presidente y director ejecutivo de Bright Star Corporation, el distribuidor especializado de tecnología inalámbrica más grande del mundo y proveedor líder de servicios para la industria inalámbrica. Asimismo, a don Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente del Grupo Salinas, conglomerado que agrupa algunas de las empresas más destacadas de México. Y, por último, como integrante de este panel, al señor Arne Sorenson, presidente de Marriott International Inc. Nuestro moderador en esta ocasión no necesita presentación, es el reconocido periodista Andrés Oppenheimer, columnista a mucho honor del diario Portafolio, que
tengo a mi cargo. Bienvenido, Andrés. De verdad que es un placer tenerte con nosotros. Te entrego el escenario. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Veo algunas sillas vacías. Por favor, traigan la Shakira de vuelta. A ver si... muchas gracias al BID por habernos invitado. Bueno, el tema que vamos a hablar, cómo América Latina está preparada o no preparada para la economía del conocimiento, todos aquí estamos de acuerdo, es clave. Lamentablemente en América Latina estamos mal en los tests académicos, en el test PISA, que es el test de estudiantes de 15 años. Los países latinoamericanos salimos al final de la lista, en el ranking de las mejores 200 universidades del mundo, del Times Higher Education Supplement, y también en el ranking de la Universidad de Shanghái. Nuestras universidades están al fondo de la lista. La mejor universidad ranqueada de América Latina está en el puesto 165, cuando, caramba, la economía de Brasil es la 6ª economía del mundo, la economía de México la 12ª, la 13ª. O sea, tendríamos que tener universidades nuestras entre los primeros, si no entre los primeros 10, entre los primeros 20, 30, 40, 50. No tenemos ninguna hasta el puesto 165. En patentes, en creación de patentes, estamos al fondo del fondo. Un país pequeño asiático como Corea del Sur produce 13.500 patentes por año, registra en Estados Unidos. Toda América Latina junta registra apenas 500 patentes. O sea, estamos mal. Entonces, mi primera pregunta a nuestros distinguidos panelistas es sobre lo que dijo esta mañana el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, cuando habló de la desconexión entre las escuelas y las necesidades del mercado laboral. Él dijo que nuestros jóvenes salen de las escuelas no preparados para aquellas cosas que requiere el mercado laboral. Marcelo, tú tienes empresas en todo el mundo. ¿Hay algo que nos falta en América Latina en la preparación de nuestros jóvenes que, por ejemplo, tú encuentras que en tus empresas en Asia o en otros lados tienen o no? Creo que hoy día es un día interesante, ¿no?, el haber escuchado a tantos jefes de Estado y todos hablar de la bonanza económica y todo lo positivo que está pasando en América Latina. Pero creo que para mí es un shock muy grande en que casi ninguno de ellos ha hablado, para mí, del tema más importante, ¿no?, que es el tema de educación, porque la educación es el progreso. Para nosotros la educación es la base de cómo podemos eliminar la pobreza de una manera definitiva. Definitivamente creo que en América Latina estamos bastante desconectados de los requerimientos de las empresas a diferentes lugares del mundo. Y creo que nosotros tenemos la virtud, ¿no?, de estar en 61 países en el mundo y podemos medir un poco cuáles son las diferencias que vemos. Y unas cosas que vemos es el valor que se le pone a la educación. El valor que se le pone a la educación en los países asiáticos es totalmente diferente. Para ellos es el aspecto más importante de movilidad social. Y vemos que un gran porcentaje de lo que ganan los asiáticos, los padres, son gastados en educación de los niños. Son gastados en educación primaria, secundaria y en educación en la parte universitaria. Y es algo muy simple, ¿no? Todo se traduce a que si se invierte en la educación de los hijos, eventualmente eso va a llevar a que los hijos puedan conseguir un mejor trabajo y seguir progresando. Y todos conocemos de que los asiáticos son muy conocidos por el tema de querer progresar, de querer subir en los diferentes rankings. Creo que en América Latina estamos un poco desconectados y vemos, hay diferentes ejemplos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en la Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de psicólogos en el planeta, psicólogos per cápita, y que la mayoría de los estudiantes deambulan de universidad a universidad y aprenden historia, aprenden psicología, aprenden abogacía. Bueno, que son profesiones bastante nobles, pero desafortunadamente en este crecimiento que vimos en América Latina están bastante lejos de lo que necesitamos. Segundo, creo que nos falta el respeto hacia los profesores. En el Asia, el ser un profesor de universidad es algo que es bastante admirable, es una profesión muy noble y los sueldos son acorde. Otro ejemplo, la Argentina, donde un profesor de universidad gana menos que una empleada doméstica. Entonces, así, ¿quién va a querer ser profesor? Lógicamente no vamos a poder atraer el talento necesario. Y tercero, para mí, es el currículum que utilizamos en América Latina
Es un currículum, es el mismo que enseñamos a los niños hace 50, hace 30, hace 20 años. Este mundo ha cambiado, este es el mundo del mundo conectado, es el mundo de una nueva generación, es el mundo donde todos estamos conectados a través de redes sociales, donde todos nuestros empleados muestran quiénes son a través de LinkedIn, donde la gente pasa horas en Facebook, donde todos opinamos a través del Twitter, donde nosotros vamos y buscamos información a través de probablemente la enciclopedia más grande del mundo o la biblioteca más grande del mundo que se llama Wikipedia o que se llama Google. Entonces, la educación no ha cambiado, seguimos enseñando a los niños de una manera obsoleta, no lo hacemos tomando probablemente, hoy día tenemos una oportunidad fascinante, ¿no? Gracias a los operadores de telefonía móvil, la mayoría de nuestros países están totalmente cubiertos y pueden proveer internet móvil. Entonces deberíamos tener la capacidad de poder conectar a los niños a través de la tecnología que es una computadora y poder conectarlos directamente para que puedan tener acceso a esa gran biblioteca. Entonces nosotros como empleadores vemos de que estamos bastante desconectados en el sentido de qué es lo que nos están trayendo las universidades a los requerimientos que tenemos nosotros como empresarios. Ricardo Salinas, la misma pregunta. ¿Hay una desconexión entre lo que producen nuestras escuelas y lo que requiere el empresario latinoamericano? Pues mira, yo creo que definitivamente sí, pero también hay que ver, mira, por ejemplo, aquí en Colombia salió Shakira, ¿no? Y Carlos Vives, y pues de México salió Juan Gabriel. Estamos produciendo pero otro tipo de cosas, diferentes, no estamos haciendo ingenieros buenos para la microelectrónica y para el diseño. Y esto lo digo medio en broma, pero la verdad es que sí, el sistema educacional actual, que está vigente en todo el mundo, privilegia un cierto tipo de educación que está orientada a la lectura, a las matemáticas, a la ciencia, pero omite muchos otros temas educativos, como es la educación artística, la plástica, la creatividad. Por ejemplo, el trabajo en equipo no se fomenta para nada. Al contrario, si es trabajo en equipo es copiar, ¿no? Te descalifican si estás copiando. Entonces, yo sí creo que hay una gran desconexión y en mi país, pues hemos sufrido muchísimo el problema del sistema educativo. Se ha invertido una cantidad brutal de dinero y yo voy a decir que se ha mal invertido. Casi podríamos decir, y son palabras muy fuertes, que rayan el fraude, porque salen los muchachos con un papel y supuestamente son ingenieros y luego lo contrata uno y pues nada, que hay que ponerlos a educar. Nosotros tenemos que educarlos como empresa por un largo tiempo antes de que puedan hacer nada. Entonces, este tipo de problemas no es nada más de México, es un problema mundial. No se está educando para los talentos que se requieren en el mundo moderno. Y yo creo que la educación tradicional pues está overrated, ¿no? Habría que decirlo así, overrated, porque alguien mencionó por ahí, si le dan full disclosure a los psicólogos estos que están estudiando en Argentina, cuánto van a ganar o cuánto su expectativa de ingreso, pues igual cambiarían de carrera. Pero cuando ves estos chicos que vendieron su compañía a Instagram en $1 billón, pues tampoco no creo que hayan estado muy bien educados, que digamos, no, simplemente eran unos chicos creativos, inteligentes, que se pusieron a trabajar desde muy jóvenes y mira hasta dónde llegaron. Arne, la misma pregunta. Hay, por ejemplo, cuando Marriott emplea un joven en América Latina comparado con Asia o con Europa, ¿hay diferencias o no? One of the great travel trends in the world these days is called medical tourism. And listening to the comments about all the psychologists in Argentina, I think maybe we need to open some hotels which provide counseling to our guests, because then we'll find lots and lots of employees for our hotels. Seriously, a hotel is like a small town in many respects, and we are hiring people at essentially all levels of performance. Everybody needs to be able to connect to the guest, which means something about personality, it means something about language skills often, it means something about a work ethic. But we're also hiring accountants who manage the books, we're hiring human resources professionals, we're hiring hopefully folks who will become general managers. And so depending on the level that we're talking about, we interact with the educational system in very different places. The bulk of the folks are probably most impacted by the low graduation rates from high schools.
So in many Latin American countries, we were having 50% or fewer that graduate from high schools. And so to us, it's not a question of the number of patents, for example, that are issued in Latin America. That's not particularly relevant, but how many of those kids are seeing the opportunities that cause them to actually complete high school, hopefully learn the basic skills there to be able to connect with guests that are traveling from all over Latin America and from around the world, hopefully with language skills. And then we would look to the colleges more for the management ranks and for the others. We see signs of improvement, but there's still a long way to go, particularly in the high school ranks. ¿Cómo compararías un joven que ustedes emplean en América Latina con un joven que ustedes emplean en China o en India? It's interesting. There are some significant similarities. I think the numbers of folks who graduate from high school in China is dramatically higher. The Chinese family's focus on education is almost universal. And so we see tremendous talent, particularly in the big cities. The challenge for us in China is to keep that talent as they grow in their careers, because there's so much opportunity that they get picked off by other industries and move quickly. They're not very loyal to any particular employer. They're chasing opportunity. India is, I suspect, even behind Latin America in some respects. You've got a couple of different worlds there. In the big cities, you've got a dynamic which is a lot like China, with tremendous language skills, tremendous sense of opportunity. But you get to the countryside and the schools are, if they exist, they're totally inadequate. And so it's a question of finding ways to connect with communities and actually run training programs, which in many respects are a substitute for the schools. Richard, usted trabaja mucho en Asia. Tanto Marcelo como Arne mencionaron esta cultura familiar de la educación que existe en los países asiáticos. ¿Cómo crear eso en América Latina? Well, living in San Francisco, it's sort of a crossroad between Asia, Latin America, and the rest of America. I mean, San Francisco is now 40% Asian. I spend most of my time these days at Berkeley with the Global Poverty Center that I started, where you have, the nice thing about that is it's wildly popular, and it's both in terms of kids taking courses to learn about the developing world and innovation. And we particularly are expanding it from Berkeley to other campuses. And UCLA wants to be all about Latin America. So part of it really is, to the extent that our university system works well and we can send kids down here to try and help you do things better. And by the way, we're a great believer in learning. It's not a one-way street. But I think the Asian thing, you can see it right in the United States. 12% of California is Asian. 42% of the undergraduates at Berkeley and UCLA are Asian. And in your next life, you don't want a tiger mom. Because I have grandkids that have to compete with them. And these parents are very, very tough on their kids, but not without results. So I think it's a cultural thing in Asia that is actually playing into the fact that we're going into an information age. And if you think of where we were 20 years ago and how fast the world is changing, and if you think of the education system that some of us went through longer ago than I'm going to remember, it's changed. I mean, I got my grandkids showing me how to run my iPad, and I'm not very successful. So because the Asians are focused on the 21st century in terms of
technology and information, it plays to the strengths. But I think in a world that is increasingly connected, and by the way, a lot of the courses that we're running at Berkeley or elsewhere, you can download them anywhere. So maybe part of what you need to do is figure out how you do that at your universities in Latin America. You don't need to kind of recreate everything. La misma pregunta para quien quiera tomarla. ¿Por qué los asiáticos estudian tanto más que nosotros? Ejemplo, el año escolar, the school year. En Japón el año escolar tiene 243 días. En la mayoría de los países latinoamericanos tiene 180 días. Sin contar las huelgas, ¿no? Y los puentes. Y el día de clase, o sea, en Asia uno va a estas escuelas nocturnas y uno encuentra a los chicos a las 9 de la noche con el uniforme escolar con que se levantaron a las 6:30 de la mañana. ¿Cómo crear esa cultura de la educación, esa veneración, esa obsesión por la educación en nuestros países en América Latina? Es toda una parte de la cultura, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un billete en Singapur, ¿no? Ese billete, en vez de tener un prócer o un Simón Bolívar o un Benjamin Franklin, tienen una foto de unos niños tomando una clase, escuchando a un profesor. Es número uno. Número dos, es una cultura altamente competitiva, ¿no? Eso pasa en China, pasa en Singapur, en el cual cada uno de los niños es rankeado desde el mejor al peor y la información es pública. ¿Ustedes se imaginan si haríamos algo así en América Latina? De que pues, si pudiéramos poner nuestro niño el número uno de la clase, el último de la clase, y que la información sea accesible a todos, eso fuerza a ser algo altamente competitivo. Y tercero, es una cultura, como lo dije antes, ¿no? El asiático siempre ve, y en general puede ser Corea, puede ser la China, puede ser Singapur, o puede ser cualquier país, ve la manera que se da la movilización social a través de la educación. ¿Okay? Otro tema que es para mí importantísimo. Pero espera, Marcelo, ¿qué podemos hacer para, no diría copiar, pero para que nuestra familia, nuestra cultura adopte esa obsesión que no tenemos? No, yo creo que eso hay que comenzar desde abajo, ¿no? Hay que comenzar con una buena escuela, con una buena educación primaria, y creo que tiene que ser algo impulsado. Nosotros como latinoamericanos, siendo los empresarios o políticos, nosotros de verdad tenemos que sentir y ver de que la educación es la clave del éxito, es la clave del progreso. Y es difícil, ¿no? Porque si tú le preguntas a la mayoría de los presidentes de América Latina, los que hemos visto, cómo nos va en el tema de la educación, y todos van a decir que estamos mejor que 10 años atrás. Pero esa mejoría 10 años atrás para mí es totalmente, estamos tan lejos de la realidad. América Latina hoy día es un ejemplo de bonanza, y aunque no nos guste, ¿no? Tenemos que decir que el precio de los commodities, el precio de los recursos naturales, todo eso influenció mucho en esta bonanza que estamos viviendo el día de hoy. Pero el día de que eso baje, si nosotros no tenemos la capacidad de educar a nuestros niños, eso jamás va a mejorar. Ahora, para mí, una cosa que discierto un poco es, las cosas no están tan mal, ¿no? O sea, hay países que están haciendo cosas positivas. Como te dije antes, para mí el hecho de tener a los niños conectados a una máquina y poder tener acceso a Internet es algo increíble. Hemos visto como Uruguay es el único país en el planeta, es el único país en el mundo que tiene a todos sus niños conectados con una computadora y que tiene acceso al Internet. Vemos que Colombia está intentando hacer algo parecido, vemos que Perú ha hecho algo similar. Vemos hoy día vemos países como Brasil, que hoy día tiene una causa que están comenzando con un proyecto nuevo que es Todos por la Educación, donde tienen 5 parámetros bastante claros que son las bases del éxito. Entonces vemos de que hay un buen movimiento, creo que hay buenas intenciones, pero creo que no hay esa urgencia, ¿no? De darnos cuenta de que estamos en un lugar complicado y que si no invertimos una gran parte de esta bonanza que tenemos en la educación, desafortunadamente los exámenes en el cual miden a las universidades siempre vamos a estar en los lugares más bajos. I don't think the right question is, how do you become Chinese? I remember 30 years ago there was a meeting between the U.S. Secretary of Education and the Japanese Secretary of Education. And at that point in time, it was the Japanese who were taking over the world. And in the U.S., everybody was frightened about their discipline around education. And the two education secretaries got together, and the American education secretary said, we'd like to be more like you, Japan. And the Japanese said, we'd like to be more like the Americans.
because what the Japanese saw was a lack of innovation in their system, too much drive, but too much standardization and uniformity in what they were doing. And I think there are lots of different approaches that can work here. To me, one of the great reasons to be optimistic in this place is the opportunities are so apparent and so much stronger than they have been in the past, that it is clear to many why to get educated. What's the payoff if I get educated today? I don't doubt that there are mothers all across Latin America, and fathers, but mothers play a big role in this, who are pushing their kids to be educated. The question is, do the kids see the benefit of being educated? And I think increasingly in all sorts of places. We're opening a hotel in Haiti. Haiti, there has been no opportunity, but there will suddenly be a very concrete, here are jobs that are available, I want to get trained so I can get that job. And that's happening in much bigger numbers in places like Colombia and Brazil and all across Latin America. And that opportunity is going to be a powerful change. Ricardo Salinas, ¿tenemos que ser chinos o no? Futuro, esa educación tradicional altamente regimentada, estructurada, va a perder valor. Claro, porque lo que se requiere en el nuevo sí podemos medir el resultado en lugar del insumo. Que ya no nos digan cuánto están gastando en educación. No me interesa cuánto están gastando en educación. Imagínate un manager de nosotros que nos llegue y nos dice, gastamos mucho el mes pasado. Bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué? No, ya no nos digan cuánto gastaron en educación. Díganos qué resultados obtuvieron en educación. Ya no tengamos más estas estructuras centrales que definen de manera omnímoda lo que se tiene que estudiar y lo que no se tiene que estudiar. Dejemos que los padres tomen un papel activo en las escuelas. Pongamos mucho más valor a los maestros. Todo eso lo podemos hacer, pero de nada va a servir si estamos siguiendo la misma currícula de hace 200 años.